Jérete, hoy es 12 de julio de 2026. Hoy me referiré brevemente, parcamente, acerca de algo de la verdad, acerca de algo de lo vero. Y como de lo vero no se puede decir todo, de lo vero solamente se puede alegorizar, es realmente mínimo lo que podemos decir, es mucho lo que intuimos por nuestra estructura, por ser entes del lenguaje discursivo, del lenguaje metafórico, de seres divididos, etc. Pues entonces no hablaré de la verdad jurídica hoy, no hablaré de la verdad teológica, no versaré de la verdad de las matemáticas, no versaré de la verdad de las ciencias positivas, sino de la primera, en términos seguramente cronológicos e históricos para cada quien, de la primera, de la primorosa, con la que todos más o menos tenemos que vernoslas, y es con la sensación de que existe una verdad. Eh, para mí, tal como lo he comentado en otros videos, se trata de una consecuencia de haber sido fundados en el lenguaje, y no, por ejemplo, como diría la teología, como una evidencia clara de que incluso, como dicen los sacerdotes, los religiosos, que incluso hasta el más ateo intuye que hay alguna verdad, porque hablan para dar una verdad, supone verdades en sus acertos y demás. El religioso supone que la sensación de convicción en cualquier cosa implica la demostración de que hay el Dios creador en el que ellos creen. Yo lo veo diferente. Yo veo más bien que esa sensación es producto, es consecuencia del estrago que produce en nos la fundación en el lenguaje, que nos deja con una sensación de convicción. Ahora, si el religioso entendiese lo real como la marca que queda, la huella que deja, la fundación en el lenguaje, para decir Dios, pues entonces sí habría que decir que Dios existe, como dice Lacan, que Dios es la existencia, aunque no del modo en que los religiosos parecen decirlo. Los religiosos obturarían el hueco, la marca de presencia del otro que queda en forma de marca de ausencia, con el nombre de Dios, imponiéndole una voluntad o construyendo una voluntad, etc. Entonces, creo que es más común es más común el discurso religioso, entonces por fortuna no tengo que explicarlo, no soy el perito en el asunto tampoco. ¿No les parece sospechoso el hecho de que no haya ser humano que no diga este autor es mi autor favorito, esta frase me define, no sé, me encontré una moneda en la calle o un billete en la calle, eso significa que algo estaba destinado para mí o que hoy será un buen día o que los dioses me están ayudando, o alguien que ve una señal, un ave pasando en el cielo o un trueno o un arco iris y deduce de ello un signo que le está dirigido. ¿No les parece sospechoso que no haya ningún ser humano que piense que no haya eventos que estuvieran tejidos solo para él? Y de eso va mi reflexión del día de hoy. ¿A nadie le parece sospechoso el hecho de que no hay ser humano que no se hubiera topado alguna vez con un lugar, un momento, una idea, una persona, un libro, de todo lo cual pudo afirmar, he ahí una verdad destinada, revelada para mí? ¿A nadie más le parece extraño el que hubiera una verdad, entre comillas, que encontrar y que todos en algún momento están convencidos de haberla encontrado o de estarse preparando para encontrarla, dándole la ilusión de tejido al mundo
dando la ilusión de que existe un mundo, de que existe una dirección, de que existe un hado, un propósito, unas enseñanzas, una preocupación, una providencia destinada a cada quien. La verdad en este aspecto en el que la señalo, más que un hecho lógico, positivo o legislativo, es un facto autorreferencial, una posibilidad ética, una especie de paranoia consubstancial a todos los seres humanos. ¿Por qué hablo de paranoia? En el sentido de que se genera una historia que tendría que ver con ese sujeto. Esa moneda que yo me encontré tiene que ver conmigo. Esa mirada de ese otro ser humano tiene que ver conmigo. Este encuentro, es decir, llegué tarde al estacionamiento, me dejó el bus que me iba a llevar al trabajo, pero conocí a quien en el estacionamiento, a la persona que iba a ser mi pareja. Entonces todo está tejido por un gran sentido, por una gran verdad de la que tengo que aprender y ante la cual tengo que tener los ojos abiertos y el corazón y el espíritu abierto para poder encontrar aquello que tiene que ver conmigo. Y por eso hablo de paranoia, porque tiene que ver con el propio sujeto ante una verdad que está dirigida exclusivamente a él. Es autorreferencial. Es también, pues, es una posibilidad ética, es una erótica, porque es aquello que revela y permite una posición en la existencia, que desvela una posición ante la verdad, que en últimas es una posición íntima, peculiar de cada persona, que tiene que vérselas con ese encuentro, que era presentimiento, que era convicción, que era presunción de la verdad. Es decir, eso es una erótica, es una ética, por cuanto tiene que ver con la convicción verdadera. Es decir, eso sí existe, en todos existe, es que lo evidenciamos en la cotidianidad de todos los seres humanos, de que existe una verdad que tiene que ver con uno. Y en ese sentido eso siempre es paranoide, todo tiene que ver conmigo, toda mirada, toda charla tiene que ver conmigo, o estoy esperando a encontrar aquello que tiene que ver conmigo como historia, como destino, como dirección, como exhortación, como percatación, como encuentro. Eso es común a la especie humana, eso es intrínseco en la especie humana, eso es estructural en la especie humana y revela el daño, el estrago o la condición de especie o condición especial de la que precisamos para devenir humanos, para entrar en el mundo de los humanos. Revela pues una posición, una erótica, una lógica, una posición ante la verdad, porque todos somos posición ante esa verdad. El ser humano se conforma, se va dando un lugar con respecto a la verdad que tiene que ver con él. Y de repente encontrarse una moneda, haber perdido un bus y haberse tardado al trabajo, lo cual le habría permitido conocer a la persona a una persona importante en su vida en la estación del bus, haber perdido el avión y ver luego en las noticias que ese vuelo se estrella unos minutos después de despegar y creer que determinada constelación determinó los actos o alguna personalidad, son factos humanos. Todos los seres humanos se erigen como una posición ante una certeza que tiene que ver con ellos, como si el cosmos girara o se articulara en derredor suyo. Y eso que, por ejemplo, los religiosos llaman evidencia de la providencia de Dios, otros espirituales llaman destino, hados, karmas, otros llaman historia, otros llaman simplemente verdad, lo que fuere, pues es nuestra ficción. Nuestra verdad tiene estatura de ficción. La ficción de que esa verdad existe y en efecto existe, es que es verdadera, todos lo padecemos, no podemos hablar de otro modo, no podemos vivir de otro modo. Ahora, si bien la fundación en el lenguaje nos deja con esa insistencia en el sentido ya semántico
y en la posible percatación, si uno va caminando mal o si un poco asoma más la cabeza de lo debido, darse cuenta de que existe lo vero, que tiene que ver con el sentido como impulsión y que yo llamo lo místico, que es básicamente el encuentro con lo real de sí, con la marca, con el agujero, con la nada, que ya lo imaginario tapará o no tapará, etcétera. Eso es otro tema. Es un asunto que nos incumbe a todos. Estamos hundidos hasta el fondo con la verdad y la convicción. La verdad es un asunto humano. Es un asunto y que tiene estatura de ficción. Y cuando decimos que tiene estatura de ficción y esa expresión se la debemos a Nietzsche, no estamos diciendo que es mentira, que es tonta, que no existe. Al contrario, es que existe, pero que nuestra verdad es ficción. ¿Y cuál es la ficción? Que hace intervenir al mundo, hace aparecer al mundo, hace una ontología, que es lo que llamarán luego algunos la ontología del lenguaje. Creer que somos, creer que el mundo es, creer que hay un sentido, que hay una congruencia, que hay una articulación, en donde yo soy el centro de la verdad absoluta, si no de ese mundo, al menos de mi mundo, en relación con el resto del mundo. Así pues, a ustedes nunca les ha parecido sospechoso que para todo ser humano haya una sensación de verdad, que todo ser humano cree que en algún punto se ilumina con respecto a algo y que en efecto se ilumina con respecto a algo, con el amor, con el sexo, con la violencia, con el encontrarse una moneda. Es decir, para todo el mundo había una persona que encontrar, para todo el mundo hay un libro, mejor dicho, nadie siente sospecha de que para todo el mundo hay un autor favorito, para todo el mundo hay una frase que se tatuaría, para todo el mundo hay un evento que le cambió la vida. Es decir, que para todo el mundo hay un encuentro con la verdad que venía preyaciendo allí como una presunción, como un anhelo, y andamos. Es que no es el amor, el amor nos explica desde ese daño, desde esa ficción, desde esa presunción de que hay algo que encontrar, que hay algo que tiene que ver con nosotros y bueno, y que nos dará determinadas condiciones. Para culminar con esta pregunta suspicaz, porque en últimas no se trata de que haya personas para quienes no suceda esto, para todos está. La verdadera, entre comillas, iluminación o posibilidad está en la percatación de que eso es una estructura de ficción que para nosotros es real, que para nosotros es existente, que determina nuestra existencia. Porque la mayoría de los seres humanos vive esa convicción exactamente así, de manera convencida, de manera inconcusa. Levantar la pregunta de no sientes sospecha de tu destino, no sientes sospecha de la condición de verdad. Y no porque eso haga desaparecer la verdad, ni las posibilidades del lenguaje, ni la estructura humana, ni la de ningún otro, sino que percatarse de la estructura de ficción hace que haya una nueva posición ética en el ser humano. Ya deja de tomarse del mismo modo la verdad como se la venía tomando. La verdad tiene unas implicaciones diferentes en ese ser humano, y no porque no sigamos hablando desde alguna verdad presunta, para decir cualquier acerto, para expresar cualquier locución, para tener cualquier sesgo, para poder pertenecer, para poder llamarse de algún modo, para poder sentirse parte de algo, para tener un propósito en la vida, para poder articular el deseo, para evitar la depresión. ¿No les parece sospechoso? Cuando uno se da cuenta de la estructura del lenguaje, cómo es, en qué condiciones delirantes o de ficción nos deja, y cuando nos damos cuenta, si es que lo decidimos, o decidimos examinarnos en nuestra propia historia y nos percatamos de el mito que hicimos de nosotros, el mito que conformamos de nosotros, la novela familiar en la que crecimos, y de la cual nosotros somos autores en buena medida, en
elaboramos una posición, pues entonces algo cambia. No cambia la estructura del lenguaje, no cambia o no desaparece la noción de verdad. Aparece una posibilidad de reposicionarse ante la verdad. Ya no tiene las mismas consecuencias, ya no sufrimos de igual modo, ya no nos mataríamos ni mataríamos a los demás como los convencidos de cualquier cosa, de lo político, de una forma de ver el mundo, etc. Es que en últimas la condición humana nos deja a todos en la posibilidad de ser tiranos en potencia y en acto constantemente. Somos tiranos en potencia porque creemos en la verdad, porque estamos convencidos de la verdad, porque obramos la verdad y porque muchas veces queremos imponerles esa verdad a los demás. Entonces, en últimas, lo que se cae allí con esa percatación es la dimensión imaginaria de nosotros mismos ante la verdad. No se cae la estructura que conforma la verdad en nosotros. Se cae algo de lo imaginario que permite en nosotros un reposicionamiento y en donde puede aparecer una risa herida, una risa percatada, no una risa desde la superioridad, desde la teoría de la superioridad de la risa, de lo cómico, sino una risa percatada, una risa fracturada, una risa enterada. Termino con dos textos a propósito de la pregunta de la Inquisición suspicaz. Uno de 1873 de Federico Nietzsche, que se llama Más allá, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, en donde dice, comillas, si no hay nada para ese intelecto, ninguna misión ulterior que no conduzca más allá de la vida humana. Bueno, va diciendo, no es sino humano, esta es la parte que me interesaba compartir, no es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Nietzsche viene hablando del conocimiento, del acto de pensar, pero también hablará o versará en su texto acerca de la verdad. Y básicamente me interesa aquí esta percatación de Nietzsche donde dice, eso nos deja con una situación paranoide, egorreferencial, pensando que en torno de nosotros giran los goznes del mundo. Y no solamente pensamos que en pos de nosotros giran los goznes del mundo, sino que pensamos que existe un cosmos. Es decir, una congruencia articulada, una congruencia con sentido, con destino, dispuesta. Continúa Nietzsche, pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con ese mismo pathos y se siente el centro volante de este mundo. Lo que Nietzsche está queriendo decir es que la verdad es básicamente algo constitutivo para, él aquí pone el ejemplo del mosquito, es decir, ser mosquito implicará una peculiaridad particular que nunca entenderemos, en donde el mosquito se siente el centro del mundo, del modo de ser y de vivir como un mosquito, con los límites físicos y psíquicos de pronto, yo no sé cómo llamarlo, del mosquito. Y lo mismo para nosotros. Lo que pasa es que para nosotros implica una gran cantidad de otros asuntos metafóricos, de articulación de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que el mosquito no padece. Nosotros solamente medianamente medio podemos decir de los padecimientos humanos, pero poco también podemos decir de lo humano. De los mosquitos poco sabremos. De qué es ser mosquito, qué implicaciones tiene ser un mosquito, de cómo entiende el mosquito el mundo. Podemos deducir qué órganos tiene, cómo son los ojos del mosquito, pero de ahí a deducir qué es ser un mosquito y cómo se vive mosqueando, eso ya es otro tema de lo que poco podremos saber, o nada podremos saber. Hasta ahí la cita de este primer documento de 1873 sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche, donde aparece pues el asunto delirante, autorreferente de la verdad, del yo y del mundo. Vamos con otro texto muy interesante de tiempo después, de David Foster Wallace, pronunciado creo que en el 2005, yo me fijo, en el 2005 en la Universidad de Caton. En donde dice, leeré apenas este fragmento de David Foster Wallace, todo
comillas, todo en mi inmediata experiencia sostiene mi profunda creencia de que yo soy el centro absoluto del universo, la más real, vívida e importante persona en la existencia. Raramente pensamos en este tipo de egocentrismo natural por el hecho de que es socialmente repulsivo, pero en el fondo es básicamente el mismo en todos nosotros. Es nuestra configuración predeterminada, inherente a nosotros desde el nacimiento. Piensen en esto. No existe ninguna experiencia que hayan tenido en la cual ustedes no hayan sido el centro de la misma. Hasta allí la cita. Con este video lanzo una pregunta suspicaz, no para que se caiga la verdad no cae en el ser humano. El ser humano es formarse una posición ante la verdad, formarse una posición ante el mundo que gira en torno ante la verdad y creerse parte de la verdad y del mundo, y de hecho es cierto. ¿Qué significa es cierto? Es cierto en cuanto lo simbólico, lo imaginario y lo real están anudados para nosotros de ese modo. De ese modo. Es decir, que nuestra verdad es esa fábula. Y esa fábula es verdadera, que nos deja en una ética, en una erótica y en una subjetividad, y esa verdad es más probable, más positiva que la de las ciencias positivas, porque la de las ciencias positivas quiere trascender lo humano, entender el universo más allá de la opinión humana. En cambio, la verdad de la que sí tenemos noticia, de la que padecemos, es la verdad, permítaseme el término, aunque pueda dar muchos malos entendidos, de lo subjetivo, del pathos peculiar de cada quien. Y todo camino por la vida es un caminar delirante, presumiendo la verdad, codiciando la verdad, buscando la verdad, y no es sino pensar en el enamoramiento o en o cómo reaccionamos ante los encuentros súbitos y ante la fortuna. Ya pensándola como trauma, ya pensándola como algo que nos desajusta, o ya pensándola como una cosa que tenía que pasar para enseñarnos algo. Todo camino humano, por estar constituidos como lo estamos, por ser como somos, queriendo decir lo que sea que quiera decir el verbo ser en esta afirmación, nos lleva al camino con el encuentro de la verdad. Porque estamos hundidos en ella, estamos conformados en ella, poco podemos saber de ella, poco podemos decir de ella, pero la padecemos como encuentro, como hado, como sino, como repetición, como lógica. Somos unos delirantes, somos unos fabuladores, somos unos ficcionarios, somos unos ilusos, somos unos deseosos, somos unos sufrientes, y esa condición patética es nuestra dignidad, la dignidad de la verdad. Hasta ahí, Sandra. Muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Quiérete. Ya.